y, y me decía que me entregó un pasaje en ese momento, que es específicamente Efesios 5, versículo 29, que dice de la siguiente manera: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y, y eso para mí, pues, fue una revelación en el corazón. Y en un momento cuando Isa empezó a tener como problemas de voz, de comunicación en la transmisión, yo empecé a escuchar como Dios me decía: ¿te acuerdas hace tiempo que tú tuviste un problema en tu pie y se te encarnó una uñita? Y yo, sí. Tú, cuando yo te llamé a mi cuerpo, tú para mí eras como esa uñita encarnada. Y yo, Señor, ¿cómo así? ¿Una uña encarnada? ¿Qué es eso? Y, y él me decía, sí, ¿tú recuerdas lo que pasaste en ese momento? Y yo, sí, pues yo la verdad, mi esposa pues en ocasiones me regaña un poco porque yo soy como muy loco con el tema de las uñas. Padecí durante muchos años un tema de ansiedad. Yo muchos años me comí las uñas. Inclusive ahorita también cuando tengo momentos de alta tensión tiendo a hacerlo, pues en este momento gracias a Dios no, porque Dios me ha dado paz este día. Y, y yo me molestaba mucho las uñas, entre esas me estaba molestando una uña del pie, del dedo gordo del pie derecho. Yo soy diestro, entonces tenía que hacerle más fuerza, obviamente el tormento era más grande. Y entonces yo lo que hice fue con un corta uñas como aislar el pedacito que me estaba molestando, y cuando lo extraí, haga de cuenta como si uno cogiera una bolsa y le cogiera al fondo y lo sacara hacia arriba. Eso exactamente me pasó. Yo le pido disculpas a las mujeres porque yo sé que estos temas son un poco gráficos, pero, pero literal cuando me extraje la uña, la partecita donde estaba encarnada la uña empezó a salir hacia afuera. ¿Y qué pasó? Obviamente empezó el dolor, la molestia, esa parte del dedo se me empezó a infectar y era extremadamente doloroso. Tan doloroso fue que yo tuve que ir a consultar al médico. Él me dijo, no, te tengo que operar, te tengo que sacar esa uña porque si sigue así, pues se va a poner muy fea la cosa. Y entonces llegué a donde el médico y me pusieron la anestesia, que fue supremamente doloroso. Me tuvieron que levantar la uña, me cortaron prácticamente la mitad de la uña. Tuvieron que cercenar, tuvieron que cauterizar toda esa parte que estaba fuera de su lugar. Y pues obviamente me hicieron curación, me vendaron y me mandaron pues un tratamiento para que la infección que había allí en ese momento no siguiera creciendo. Y el Señor me traía toda esta memoria porque me decía, aún en ese momento que tú tuviste esa uña encarnada, ¿qué pasó? A ti te dolía, a ti te molestaba, a ti te preocupaba, ¿y tú qué hiciste? Tú buscaste el doctor y él te sanó. Él te puso anestesia para que no te doliera porque estabas infectado. Luego retiró parte de la uña que estaba estorbando para poder cortar lo que sobraba, lo que ya no servía, el tejido muerto. Te aplicó anestesia y luego te empezó a administrar antibióticos hasta que poco a poco sanaste, hasta que poco a poco la infección se fue yendo y te sentiste nuevamente mejor. Así mismo he hecho yo contigo. Y yo le decía, Señor, eh, tan terrible, tan terrible fue cuando tú me llamaste y me dijo, no, no fue terrible. Cuando yo te hice parte de mi cuerpo, yo te amaba. Y cuando llegaste a mí, estabas infectado, estabas malherido, estabas dolorido, y aunque no lo supieras, ya eras parte de mí.
me causabas dolor, me causabas molestia. ¿Y yo qué hice? Empecé a sanarte, aún sin que lo supieras, aún sin que sintieras que era yo el que estaba obrando en tu vida. Y eso me mató. Y por eso inclusive muchas veces nos es difícil entender cómo aún viéndonos nosotros con tantos problemas, con tantas debilidades, con tantas necesidades, aún con pecados recurrentes, y nosotros fijamos nuestros ojos en este tipo de cosas. Y no sé si a ustedes les pasó o les pasa, a mí me pasó mucho que yo me sentía indigno. Y yo le decía, Señor, pero si es que yo tengo este y este problema, pero si es que yo actúo de esta y esta manera y no he podido. ¿Tú cómo sigues obrando en mi vida? ¿Aún cómo me sigues utilizando? Y hubo un momento de tormento grande donde él me decía, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te estoy fortaleciendo. Y es que cuando el Señor nos llama y nos hace parte de su cuerpo, inclusive, aun cuando nosotros no seamos conscientes de ello, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y ya el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y la conciencia de Cristo obra de maneras maravillosas e impresionantes en nuestra vida. Y luego de que el Señor me dijo de eso, que yo era esa uñita encarnada que le causó mucho dolor, Pues el amor. Él me decía, tú eres parte de mi cuerpo. Y yo le decía, Señor, la verdad no entiendo. Y me llevó a un pasaje primero donde me explicó quién era la cabeza del cuerpo. Es en Colosenses, permítame por favor que se me olvidó. Ok, Colosenses 1:18, donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y la parte que más me impactó fue, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y empecé yo a buscar como definiciones de qué es lo que era saber qué era la cabeza. Y empecé también, me vi muy tentado a hacer un tratado teológico y a empezar a hacer una exégesis y todo, y él me decía, no, no es de esa manera, porque si no, no vas a entender. Yo le decía, entonces, ¿cómo es, Señor? Él me decía, el apóstol Pablo, mi hijo Pablo, ya lo dijo en la escritura, yo soy la cabeza de la iglesia, y la iglesia, el cuerpo, son ustedes, cada uno de ustedes. Y cuando busqué esa definición de qué es lo que era ser la cabeza, decía que es la parte superior del cuerpo. Otra definición decía que era la punta más elevada de la pirámide, lo que estaba por encima. Yo lo investigué desde el griego y desde el latín. En el griego decía que era la autoridad del primero, la preeminencia. Y desde el latín era como el jefe, el superior, hasta encontré una definición que decía como capo, que es aquel que tiene la autoridad, que está por encima. Y cuando yo le decía, listo, Señor, me quedó claro entonces qué es la cabeza, el que está por encima de todos nosotros. Sí, efectivamente. Pero ¿qué es lo que tiene acción dentro de la cabeza y en la cabeza? Y para eso me empezó a llevar acerca de la anatomía del cuerpo. Y resulta que
que en la cabeza constantemente, bueno, en la cabeza está albergado el cerebro del cuerpo. Y en el cerebro es donde se dan las ideas conscientes, la imaginación, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Y de una manera implícita me decía, es que en el cerebro de la cabeza es donde está la mente de Cristo. Allí opera nuestro Señor. Y si tú te pones a mirar el cerebro ejerce función y autoridad y toca absolutamente hasta la más mínima parte del cuerpo. Él está en control. Y yo le decía, uy, Señor, pero qué tan teso. Y yo la verdad nunca lo había considerado de esa manera. Y luego me empieza a decir, ¿y sabes cuáles son las partes de la cabeza, las partes sensoriales? En la cabeza están los ojos, en la cabeza están los oídos, la nariz, la boca. Y estos cada uno tienen una función específica. Sin embargo, ellos envían lo que perciben directamente a la mente donde está Cristo. Entonces, si tú te pones a ver tus hermanos en la fe, vas a ver y vas a poder percibir inclusive, sin hacer mucho esfuerzo, quiénes son los ojos, quiénes son los oídos de la iglesia, quién es la nariz, quiénes son la boca, y todos son diferentes. Yo los he edificado, todos son parte importante, pero cada uno de ellos son necesarios. Pero allí no termina. Aquellas personas que yo tengo en lo alto es porque han pasado un proceso, es porque han sido edificados, porque se permitieron ser guiados por mí y porque yo puedo sacar mucho de ellos para dar a otros. Y luego me decía, sigue mirando. Y luego me decía, ¿qué está integrado al cerebro? Y empecé a consultar y resulta que el sistema nervioso central del cuerpo está completamente integrado al cerebro, no están separados, están unidos. Y en la parte inferior del cerebro sale la médula espinal que recorre toda la columna vertebral. Y yo le decía, Señor, pero es que yo no entiendo por qué tú me estás mostrando eso, qué tiene que ver la médula espinal, qué tiene que ver el cerebro, de una manera u otra lo entendí, pero pues la verdad no comprendía. Y entonces él me decía, allí en el cerebro donde se toman las decisiones, donde opera la mente de Cristo, allí no termina todo, ese es el inicio. Y resulta que hay una particularidad muy grande, que es que el cerebro y la médula espinal están llenas de neuronas. Inclusive recuerdo que Paola una vez habló de las neuronas en una de las charlas y me impresionó la definición que encontré acerca de estas neuronas. Y decía que son células altamente especializadas, encargadas de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del cuerpo. Son capaces de conducir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red, transmitiéndolos a otras células. Y a mí me impresionó porque el cerebro, la mente de Cristo está lleno de neuronas, células que hacen parte del cuerpo de Cristo. Y estas células llevan información a través de todo el sistema nervioso central, a través de la médula espinal, y de allí se reparte a todas las partes del cuerpo. Y eso es lo que causa la sinergia, lo que causa el movimiento, y que el cuerpo no esté inerte, sino que tenga movimientos, y además que tenga movimientos que los tenga coordinados. Y absolutamente todas estas cosas que pasan maravillosas están siempre bajo el control
de la mente, del cerebro, donde opera Cristo. Entonces, cuando uno se pone a meditar un poco acerca del cuerpo, yo creo que la definición de pronto un poco más asertiva sería organismo, porque un organismo es un ente vivo. Y luego el Señor me llevó a una escritura que está en Primera de Corintios capítulo 12, donde básicamente nos vamos a enfocar en el primer versículo y el último versículo que está en pantalla, aunque vamos a hacer la lectura completa. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y cuando yo leía esta porción de la escritura, noté que antes de ella el apóstol Pablo nos estaba hablando de los dones de la iglesia, que a uno les dio dones de sanidad, otros de liberalidad, don de profecía, don de la palabra, unos los hizo maestros, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo Dios, conociéndonos, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó, nos da dones, nos da capacidad, nos da potencias que aún nosotros ni siquiera sabemos que tenemos, porque el mundo nos deformó, porque el mundo nos dañó, porque el mundo no nos permite ver como Dios quiere que nosotros nos veamos. Entonces, él me seguía poniendo la mirada en las neuronas y acerca de la definición que les di ahorita, hay dos cosas que sobresaltaron, que son altamente especializadas. Son aquellas neuronas, son aquellas personas que Dios ha edificado y que son maduras o más maduras en la fe, porque nunca dejamos de crecer con el Señor, porque Él es infinito, Él tiene infinitas cosas para darnos, y que son capaces de conducir impulsos nerviosos a lo largo de toda la red, de todo el cuerpo, y pasar también, transmitirlos de unas células a otras. Y si nos vemos las células como cada uno de los miembros de la iglesia, yo podía ver cómo esos impulsos se transmitían en la iglesia cuando terminábamos las charlas de los martes o las clases de Biblia los miércoles, que se oraba por las personas y que el Espíritu Santo los tocaba y que lo sentían en el cuerpo y que se veían milagros y que Dios podía utilizar a X o Y persona en liberación, en profecía, en palabra de ánimo, en revelación, etcétera, etcétera. Y es impresionante ver esa sinergia y ver ese plan maravilloso que Dios ha trazado tan meticulosamente, del cual nosotros no somos muchas veces conscientes. Y luego me decía, para ti es muy fácil y para cualquier persona es muy fácil identificar qué tipo de partes son los otros hermanos en la fe. Qué cosa resalta más en aquellos que ya yo he edificado y que en comunión conmigo ya tienen una Se la van identidad. a disfrutar un montón. Ahora voy con el aceite nuevamente. Será la última, la voy a poner por este lado y vamos a pegarlas lo más posible. Aló. Ok. Aquellas personas que tú ves que identifican más fácil, tú puedes ver quizás qué parte del cuerpo mío son. Pero te cuesta verte a ti, y eso solamente lo puedes entender cuando te permites ser parte de mi cuerpo,
cuando empiezas a dejar de mirar tus limitaciones, cuando pones tus ojos verdaderamente en Cristo, que es como cada uno de nosotros debemos caminar. Y es que cuando tú has estado inmerso en medio de tanto dolor, frustración, en medio de tanta equivocación, cuando tú empiezas a tener conciencia de cuán lejos en perdición habías llegado, esos defectos comienzan a verse más grandes. Y bueno, y en este momento voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece importante. Y es que en medio de todas esas luchas y de cómo Dios me venía hablando acerca del cuerpo, hubo una revelación en mí y pude entender la escritura cuando hablaban de que nosotros debemos de caminar puestos los ojos en Jesús. Y yo creo que casi podría decirse que casi todos los que me están escuchando en este momento hemos visto esa película de La Cabaña. En aquel momento donde este hombre estaba en la barca en el lago, que Jesucristo le dijo que fuera, que él lo alcanzaba después. Y empezaron a venir a su memoria todos los temores, todos los traumas, todos los dolores, todo aquello que acusaba su conciencia, y cómo eso empezó a cobrar poder y a quebrantar la balsa y a hundirla. Y este hombre entró en pánico y luego empieza a acercarse a Jesús y empezó a llamarlo por su nombre. Y él le decía, mírame, mírame, no mires esas cosas están dentro de ti, tú solo no puedes vencerlos, mírame a mí porque nada de esto te dañará. Y en el momento que él levantó su mirada y empezó a poner sus ojos en Jesús, todo este mal que estaba quebrantando esa barca, que la estaba hundiendo, que aún el agua se estaba poniendo oscura, comenzó a disiparse a medida que Jesús se acercaba más a él. Y cuando yo vi esa escena, pude entender y pude sentir cómo todo este tiempo había desperdiciado tiempo y esfuerzo con mis ojos puestos en mis debilidades, en mis luchas y en mis temores, porque durante casi toda mi vida viví una vida llena de temores, temor absolutamente a casi todas las cosas. Y el mismo temor me dañó mucho mi vida y me llevó a obrar de maneras impensables. Y cuando yo decía, qué sencillo es, Señor, porque mientras más yo mire mi debilidad, mi dificultad, mientras más yo ponga mi mirada en aquello que me puede causar culpa, dolor, que me atormenta, esos problemas se van a hacer más grandes. Yo mismo estoy dándole autoridad a todo este tipo de cosas para que me dañen. Y empecé a reposar en el Señor. Y empecé a declarar aquellas promesas y aquella palabra que Dios había grabado en mi mente y que había bajado a mi corazón. Y en todos estos últimos días, quizás últimas 2, 3 semanas, he visto cómo una cantidad de cosas, de tabúes, de miedos, de opresiones y de cosas han ido cayendo solas. Porque yo me estaba desgastando e inocentemente lo que estaba haciendo no era poniendo mi fe en Jesús, sino que estaba poniendo mi fe en aquello que me podía dañar, en el chanclas que me podía atormentar de una u otra manera. Pero hermoso es Jesús que cada día cuando nos ve un corazón dispuesto a acercarnos a Él, nos edifica, nos llena, nos fortalece, nos renueva. Y luego me decía
no vas a seguir mirando acerca de cómo funciona el resto del cuerpo por una razón muy sencilla. Y aquí ya no me habló de mí, me habló fue del grupo. Y yo no entendía por qué. Eh, Él me decía, a través de todo el sistema nervioso central, hay como 35 noditos, 31 secciones, de los cuales se desprenden 2 nervios de cada uno. Y estos nervios son los que se encargan de transmitir toda la información al resto del cuerpo a través del sistema nervioso periférico, y son esas fibritas que se extienden por todos los músculos, por todos los órganos, que llegan hasta la punta de los dedos, hasta la punta de los pies, y que mantiene esa sinergia increíble, esa orden controlada por la mente, por el cerebro, y que puede caminar coordinado y que puede hacer las cosas que se gestaron en la mente de Cristo. Y hay unas células que envían la información y otras células que reciben la información. Y sobre todo, la mente tiene el control. Y me decía implícitamente, sobre todo Cristo tiene el control. Y tú puedes ser esa uñita encarnada que le causa dolor, que aún no te sientes parte del cuerpo, pero que ya estás ahí. Y Cristo siempre te mantiene presente. Y cada vez que tú envías esos impulsos de dolor, esos impulsos de desesperación, Él te manda el antídoto. Él te manda aquellos agentes. Él te manda aquellas neuronas que lleven la información, que lleven el antídoto para que tú seas sanado. Porque aun cuando muchas veces sentimos que hacemos cosas en nombre del Señor que nos coge un desespero y no sabemos por qué, y hay momentos en los que no escuchamos una voz audible, una instrucción clara, una profecía, una revelación a través de alguien, no, sino simplemente sentiste en tu corazón que lo debías de hacer, y así tú quizás te sientas que no eres digno de hacerlo, pero es que nosotros no somos especiales por nosotros, somos especiales porque vivimos en Él, nos movemos en Él, actuamos dentro de Él y Él actúa en nosotros. Y si tú miras en un microscopio alguna parte de tu cuerpo, vas a ver no algo continuo, sino que vas a ver un montón de celulitas una al lado de la otra. Y yo me puse a pensar, ¿y yo qué hace que el cuerpo humano, viendo que está compuesto por una cantidad de células independientes, se mantenga unido? El espíritu es lo que nos da semejanza a Dios. Eso es lo que nos mantiene unidos, lo que nos mantiene fuertes, los que nos mantiene clamando los unos por los otros y llevando esa palabra aún a las extremidades que están más alejadas de la mente del Señor, y aún los que están por fuera. Y cada uno de nosotros somos importantes. Y cada uno de nosotros, aunque hagamos tareas muy pequeñas, esa tarea es grandemente valiosa para el Señor, porque únicamente tú la podías hacer de esa manera especial, única y espectacular, que solamente tú la podías hacer. En medio del nerviosismo, en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, es que no somos nosotros, es Él obrando a través de nosotros. Y es que ponemos demasiado nuestra mirada en nuestras capacidades. Y si ustedes me preguntan en este momento, sí, al principio me sentí aterrado, ahora me siento un poco más tranquilo, pero sé que el Señor está conmigo. Y él en ese momento, para finalizar, me dijo que no iba a indagar más allá del sistema nervioso central y de lo que era la parte del cerebro y la columna por una razón específica. Y el Señor me acordó una vez que Mónica dijo que el grupo ASV no reemplaza a la iglesia, que es una escuela de servidores. Implícitamente complementa a la iglesia, es parte de la iglesia, pero la complementa.
¿Y por qué la complementa? Porque a pesar de que hayamos muchas personas que llevamos poco tiempo en el grupo, no necesariamente en la fe, yo llevaba caminando muchos años con Dios, siendo una persona que gustaba de la palabra, un oidor, sentía afinidad, pero que no estaba completamente en el Señor, y Él me lo fue mostrando, que Él nos va a ir edificando. También me recordó un momento cuando Pablo oró por mí, que me dijo que este grupo está lleno de personas normales que Él está edificando, personas edificadas para tiempos complicados, y estamos viviendo tiempos complicados, y nuestro deber es tomar de lo que el Señor nos da a través de cada una de estas personas hermosas del grupo que Él ha edificado, que Él ha fortalecido, o a través de una de estas personas que Dios le da en su voluntad, utiliza para hacer algo específico, para que aquello que nosotros recibimos lo llevemos a aquellos perdidos que están en la calle, aquellos que no conocen, aquellos que no han podido entender que la única manera de salir de ese lodazal es puesto los ojos en Jesús y recibiendo ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz por nosotros, porque allí en esa cruz Él ganó todas las cosas para cada uno de nosotros. Y el Señor me decía, este grupo hace parte de la columna vertebral de mi cuerpo, y yo los estoy levantando, yo los estoy fortaleciendo y yo los estoy edificando, y los necesito muy fuertes, porque en estos tiempos duros, difíciles, y más en la escritura aún dice que quizás vienen tiempos más fuertes que estos, yo los necesito firmes conmigo, porque yo necesito acabar de traer a aquellos que yo he llamado, y que solamente puedo tocar a través de cada uno de ustedes, porque cada uno ya tiene un prontuario, cada uno ya tiene un listado específico de aquellas personas que van a alcanzar. Yo esta noche le pido al Señor que baje esta palabra a sus corazones, que haya sido quizás gran revelación a cada una de sus vidas, y que no importa qué tantas dudas haya en tu mente, en tu corazón, tú ya tienes el Espíritu Santo, y Cristo mora en ti, y Cristo obra a través de ti. Nosotros no somos los especiales, Él es el especial. Papá, yo esta noche te pido en el nombre de Jesús que permitas que esta palabra penetre en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que nos haga sentir, Señor, que somos parte íntegra de ti, papá, que nos permita sentir, Señor, que no es por nuestra capacidad y no es por nuestras obras, Señor, sino por gracia que tú te manifiestas en nosotros y a través de nosotros, y extendiéndonos, Señor, a los demás. En esa misma medida tú más vas a obrar a través de nosotros, Señor. El servicio es un privilegio y un regalo, Señor, y así lo debemos de hacer, Señor, con amor, Señor, y con entrega, Señor, y de la mejor manera que podamos, Señor, porque es para ti, Señor, porque tú eres más grande, poderoso e infinitamente misericordioso. Papá, yo te doy gracias, Señor, y yo te pido, Señor, que si dije algo que no esté conforme a tu voluntad, que lo borre, Señor, de la mente y del corazón de cada una de estas personas que están escuchando, y que solamente permitas que quede allí en sus corazones esa semillita, esa palabra que cada uno recibió, porque de allí, Señor, vas a sacar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme sea tu santa voluntad. Yo hoy todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias a todos por escuchar. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Carlos, te escuchamos muy bien. Gracias, Anita. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Villegas. Siguiendo con este tema que nos está hablando Hernán, de Cristo como cabeza. Yo llegué al libro de Deuteronomio, al capítulo 28, y empiezo a leer este capítulo y me encuentro con un montón de bendiciones que tiene Dios para nosotros cuando somos obedientes.
pero lo que más me impresionó es cómo remata estas bendiciones y está en el versículo 13. Entonces en Deuteronomio 28, versículo 13, dice así, se las voy a leer. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Estarás siempre arriba y nunca abajo. Si escuchas sus mandamientos que yo te prescribo hoy y los pones en práctica. Entonces aquí vemos, primero Dios nos empieza a dar bendiciones sobre los hijos, sobre la tierra, sobre los alimentos, incluso sobre los enemigos. Pero remata con esta, en la que nos dice que nos pondrá como cabeza. Y eso me lleva a pensar en los discípulos que compartieron con Jesús. Vieron directamente a Jesús haciendo milagros, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron incluso ascender al cielo. Y esto, por este contacto directo con él, es que ellos dejaron de ser cola y pasaron a ser cabeza. Entonces, hoy mi oración va enfocada a esto, a que cada uno de los que estamos aquí tengamos un contacto directo con Jesús, un encuentro con el Señor, nos ponga como cabeza y nos transforme como solo Él lo sabía hacer. Bueno, Señor, hoy nos unimos en tu nombre y te quiero pedir que nos lleves a ser provocadores de vida, ser agentes de bendición. Muéstranos quiénes somos en ti, a tomar ese lugar que preparaste para nosotros. No permitas que nuestras responsabilidades cotidianas nos aparten de ti como una excusa, sacrificando tu llamado. No permitas que la rutina se vuelvan ritos vacíos que nos meten en una jaula religiosa, volviendo lo sagrado común y llevándonos a tener una vida en blanco y negro. Te pido, Señor, que elimines toda limitación que el enemigo nos hace creer que tenemos. Elimina, Señor, cualquier sentimiento de culpa, miedo o fracaso que nos impide hacer cabeza. Yo declaro que hoy tenemos un encuentro contigo y seremos bendición para las naciones, para nuestra familia y para la gente que nos conoce. Nos dejamos de conformar con lo que tenemos y vamos por lo que tú tienes destinado para nosotros. Porque solo por tu gracia seremos cabeza y dejaremos de ser cola. Estaremos arriba y no estaremos debajo. Todo esto lo declaro y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme y los dejo con Juli Madrigal. Un abrazo. Bueno, buenas noches a todos. Dios hermoso, gracias Padre amado por tenernos a todos reunidos. Gracias Dios porque permites que aun cuando tantas emociones nos quieren jugar en contra, tantos pensamientos nos quieren entrar como navajas, Dios, siempre nos recuerdas que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú puedes, Señor, con todo. Yo quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo esté fuerte, fuerte en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que sintamos como tú, Padre amado, está pendiente de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo no está muerto, Señor, no, que está vivo. Que aunque muchas veces no entendemos las señales que nos das a gritos, Padre amado, tú con toda paciencia y amor sabes cómo hablarnos a todos y cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque estoy segura que no nos vamos a cansar de darte gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, gracias porque Él pudo soportar todo, Dios, hasta las últimas consecuencias. Porque hoy todos aquí estamos conociendo más de cerca a Jesús, porque estamos viendo quién es Él. Porque bajaste tu poder para poderte hacer hombre y para que nosotros, estando tan ciegos, pudiésemos quitarnos la venda de los ojos, Padre. Por eso necesitamos que tú, Jesús, como cabeza de la iglesia, seas nuestro principio y seas nuestro final. Que cuando sintamos que estamos perdidos, nuestra dirección siempre vaya a ti. Que tengamos ese corazón obediente,
para aceptar la voluntad del Padre, aun cuando nos dé miedo aceptarlo. Porque a veces nuestra mente quiere otras cosas que seguro Dios no quiere, Jesús. Pero tú sabías que ibas a morir y aún así lo aceptaste y aún así lo hiciste. Y por eso queremos que todos nuestros corazones sean corazones así, Jesús, obedientes, siempre, siempre, Señor, en sintonía con el Padre. No queremos, Jesús, que nada nos desestabilice. Es que tú eres la piedra angular de nuestras vidas y una piedra tan fuerte que nada la puede mover. Y por eso yo te quiero pedir especialmente que si hay alguien que está escuchando esta oración y no te conoce de cerca, que logre experimentarte, que se arriesgue a hablar contigo, que se arriesgue a encontrar en la palabra lo hermoso y precioso que eres tú. Es que pronunciar tu nombre, Jesús, ya es algo sagrado y hermoso. Y por esa sangre que derramaste, yo te quiero pedir muy especialmente, Señor, en esta noche, por la salud de Juan Jairo Ramírez y por la salud de Ana de Jesús Rendón. Juntos, Señor, declaramos que por todo el sufrimiento que tú viviste, ya los hiciste sanos y salvos, Padre. Que Juan Jairo, Señor, va a ser libre de ese lupus que lo está molestando tanto tiempo. Dios, es que para ti no hay nada imposible. Y sabemos que podemos ver milagros. Y yo lo quiero reclamar para él en su vida. Que no se acostumbre a vivir como se ha acostumbrado por tantos años, Dios. No. Por esas llagas, Señor, y por esa sangre que derramaste de tanto dolor, yo declaro que él va a ver un nuevo comienzo en su vida. Que él se va a sentir especial, que él se va a sentir amado. Y que todos a su alrededor se van a sorprender del milagro de vida que tú estás poniendo en él. Y asimismo en Ana de Jesús, Señor, declaramos, Padre, que su colon va a estar libre de toda célula cancerígena. Maldecimos toda célula cancerígena que la esté atacando, que la esté molestando. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que todos sus órganos, su estómago, su hígado y su colon van a funcionar perfectamente. Aquieta, Señor, todo agobio que sienta su corazón. Sienta, Señor, todas esas emociones que tal vez la están haciendo dudar o tal vez la están haciendo, Señor, concentrarse en algo que tú no quieres. Porque por tu llaga somos sanos y ellos van a ser sanos y vamos a ver ese milagro como familia, como grupo, como hijos tuyos, Señor. Y por la autoridad que tú me estás dando, Dios, en esta oración. No queremos más andar en las dudas. No, Jesús, no. No queremos más que nos esté atormentando la ira, que nos esté atormentando la rabia, Padre. No queremos más inconformismos en nuestra vida, Dios. Jesús, es que tú te maravillabas con todo lo del Padre, ¿y por qué nosotros no vamos a ser capaces? Si tú lo hiciste, yo declaro en tu santísimo nombre que nosotros vamos a ser capaces. Que nosotros no vamos a ser más hijos de las tinieblas, no. Nosotros somos hijos de la luz, nosotros somos hijos de un Padre que siempre nos oye, de un Padre que está deseoso cuando proclamamos una palabra, de un Padre que se siente vivo y que hace vida en nosotros cuando abrimos los ojos y podemos disfrutar de toda su creación. Y por eso, Jesús, yo sé que así como tú lo hacías, que tocabas y sanabas, que declarabas y se hacía, que nosotros nos sintamos así, hijos de Dios, que toquemos con nuestras manos y sanemos, que nuestras palabras declaren, desaten y ocasionen milagros de vida a Dios. No queremos más hijos con temor. No queremos más, Jesús, que como tú le enseñaste a tus discípulos,
No queremos ser, Señor, como el discípulo que te vendió, como el discípulo que te negó. No, Dios, yo rechazo eso como iglesia. En esta iglesia eso no puede pasar. En esta iglesia no puede pasar que las personas no sientan que ya tenemos dones especiales por solo declarar que tú, Jesús, eres el camino para llegar al Padre. Que no tenemos que hacer cosas extraordinarias para sentirnos especiales, que no tenemos que haber recorrido un camino de años, un camino de 1000 cosas sobrenaturales para entender, Jesús, que siempre nos llevas de la mano y que siempre cuando caminamos contigo, el brillo en nuestros ojos se nota. Nuestro corazón, Señor, va a hablar de lo más bondadoso y hermoso que tienes tú. No más Dios, no más Dios, no nos puede ganar, no nos puede ganar, Jesús. No nos puede ganar todo eso que nos quiere hacer caer. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que tú como iglesia y que todas esas partes que tú has hecho para que todos hagamos parte de ella, no podemos vivir en la angustia, no podemos vivir en el estrés, no podemos vivir en tantas cosas, Señor, que sabemos que tú te pones triste cuando nosotros estamos así. No importa si afuera se cae un mundo en pedazos, porque nuestras vidas, Señor, te van a alabar, te van a glorificar. No importa si no estamos viendo, Señor, tantas cosas que tal vez estamos declarando, porque tú sí estás haciendo. Porque estamos contigo, Señor, y tú estás en nosotros. Y con eso, nada ni nadie podrá contra nosotros. Yo todo esto te lo pido, Señor, y lo declaro con toda fuerza y poder en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga, que bendiga a todas sus familias. Esperamos que con todo lo que Dios quiso poner en esta oración se clave en sus corazones, hayan revelaciones muy hermosas y poderosas. Y creo que cada vez más Dios nos dice, no estamos solos. No importa si no vemos, Dios siempre está con nosotros. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Recuerden que nos volvemos a ver el lunes. Este fin de semana disfruten a su familia, disfruten a Dios y que la palabra y la intimidad con Dios los siga llenando en su corazón de revelación y de verdad. Un abrazo para todos.